que platiquemos de lo que está ocurriendo aquí en el ambiente político en Ciudad Juárez, platicar lo que está ocurriendo también en nuestro estado, en nuestra nación, y con un calor tremendo, un fuerte calor que está haciendo en esta tarde. Me da mucho gusto saludar al diputado Gerardo Hernández, quien es el presidente de nuestro Congreso en la Comisión Permanente. Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a este tu programa En la Mira. Te saluda con mucho gusto José Ignacio Gallardo. Gerardo. Gracias, Nacho. Un placer saludarte, tener la comunicación nuevamente con tus radioescuchas. Y bueno, ya tenía semanas, meses que no veníamos aquí, como hicimos nuestro compromiso, estar precisamente en comunicación con los ciudadanos, y qué bueno que sea a través de este tu programa. Así es, Gerardo, pues nosotros entendemos claramente tus múltiples ocupaciones, porque déjeme comentarle al público que Gerardo Hernández, aparte de ser uno de nuestros representantes en el Congreso, actualmente se le juntó la chamba, estaba haciendo una labor muy importante dentro de la campaña de nuestra amiga, la regidora con licencia y ahorita ya diputada electa, Laura Domínguez, a quien le mando un saludo a Laurita. Y de ahí se le encomienda por parte de su partido la coordinación de otra importante campaña, la de Gloria Porras, triunfadora la opción política. Y aparte de eso, le pidieron más chamba, a encargarse del Congreso local. Eso habla de que ven en Gerardo Hernández a una persona muy comprometida, a un profesional del aspecto legislativo, pero sobre todo alguien que trae muy bien puesta la camiseta por el estado de Chihuahua. Pues enhorabuena, Gerardo, por esas 3 empresas que te acabas de aventar, que sabemos saldrán venturosas y saldrán avante, como siempre lo que haces, Gerardo. Sí, eres muy generoso en las expresiones, Nacho, pero no hacemos más que, lo dije yo en uno de los primeros programas, tenemos que atender el espacio, el tiempo, las circunstancias que nos presentó Chihuahua a finales del 2010 y este Chihuahua que hoy tenemos en 2013, que lo distinto es el hecho de que finalmente hayamos podido salir a las calles, podamos transitar, claro, todavía con delitos, todavía con problemas por ahí de seguridad, pero no de ninguna manera comparado con aquel 2009, aquel 2010, aquel 2011. Yo siempre lo dije, que no es gracioso el que los diputados tratemos de cumplir, es nuestra obligación. Ahorita en este periodo de la permanente estamos obligados a regresar al distrito, la ley nos lo mandata. Por ahí me decían en Chihuahua, el jueves, el viernes próximo pasado me decía un reportero, oiga, pero hay lluvias y los diputados están de vacaciones. Le digo, mire, el derecho a descansar a las vacaciones es un derecho, pero también hay una obligación. Y la obligación es que en la Diputación Permanente estemos atentos de nuestros distritos. El jueves de la lluvia esta un poco atípica que nos cayó en la madrugada, y me regresé después de un evento de abogados a nivel nacional de la ciudad de Chihuahua, y anduvimos recorriendo algunas de las colonias de nuestro distrito. Y bueno, Nacho, ¿qué te puedo decir? Se me viene a la mente tantas cosas que hemos tenido que hacer. Ya tuvimos un periodo extraordinario donde se tomaron importantes decisiones. Yo creo que el fruto del trabajo, aquí lo tengo en mis manos, que nos ven por internet, y aquí tengo yo, precisamente a raíz de las lluvias, los expedientes que en su momento abrimos, que tienen que ver, Nacho, con una petición al gobierno federal en su momento para que nos apoye, aunque sean cuencas cerradas, que nos apoye al municipio, que apoye a los juarenses limpiando los arroyos. A veces, desde el punto de vista legal y con cierta comodidad, algún funcionario puede decir, bueno, las cuencas cerradas, que no son afluentes al río Bravo, son responsabilidad de las autoridades locales. Yo hice la petición de que fueran abiertas o cerradas, participara la federación. Lo mismo se hizo, Nacho, con un arroyo que no estaba en aquel tiempo dentro de mi distrito, y con la redistritación ya quedó, que es el arroyo del Indio, que ya fue canalizado con algunos recursos de la FECHAC, y que ahora requerimos, donde inicia el arroyo, en las faldas de la Sierra de Juárez,
necesitamos un vaso regulador, un vaso que también se conoce, el anteproyecto de ese vaso, de ese dique, se conoce como precisamente Sierra de Juárez. Y luego, en lo que es el quinto distrito, desde redistritado quedó de la misma manera, solicitamos la canalización y el apoyo en dos panteones, en dos arroyos, uno que se llama El Panteón, que atraviesa gran parte y que finalmente desemboca donde están haciendo ahorita un distribuidor vial, ahí donde afuera de una refaccionaria hay una gasolinera, sí, donde están las vías del tren, ahí se hace una gran laguna. Bueno, esa gran laguna se debe a que ahí en ese punto del municipio libre, casi con Juan Gabriel, ahí termina el arroyo El Panteón. Todas las aguas de la parte alta se vienen, como siempre, el agua reconociendo las partes bajas hasta llegar a esa gran laguna que se hace. Yo hice un exhorto para trabajar, que el gobierno federal trabajara en torno a ese arroyo El Panteón. Y el otro es el famoso Tiradores del Norte, que corre de alguna manera un poco paralelo ya en su parte más baja, es afluente al arroyo Colorado, es afluente ahí por la Joaquín Terrazas al viaducto, y corre unos 2 kilómetros, corre paralelo a la calle Altamirano, es lo que conocemos como la Gabino Barreda. Ajá. Entonces ese arroyo también se llama Tiradores del Norte, ahí se le denomina porque recordemos que ahí en una parte de lo que es la colonia Leyes de Reforma, ahí era el campo de tiro hasta los años, hasta finales de los 60, principios de los 70, que se pasa allá por la Guadalajara, por allá se pasa el campo de tiro, y finalmente a mediados de los 70 se lleva a donde está actualmente. Entonces por eso se llama ese arroyo Tiradores del Norte. Entonces, como ves tú, Nacho, yo creo que la actuación del quienes estamos en algún cargo del ejercicio público es estar haciendo las cosas de manera también preventiva. Entonces, aquí está, este trabajo técnicamente se hizo durante el año 2011, y aquí están las peticiones, le acercamos a los niveles de gobierno la documentación que pudimos lograr de las afectaciones que hacen estos arroyos, tanto el Indio como el Panteón y como el Tiradores del Norte, y esperemos que esta semilla que ahí se sembró se siga fructificando. Llegarán excelentes diputados a la 64ª legislatura. Y que le den continuidad, ¿no? Y que le den continuidad a la gestión. Finalmente el diputado es eso, es un gestor natural, aparte de ser alguien que debe y está obligado a elaborar leyes, a reformar leyes, a fiscalizar recursos públicos, también una de las grandes obligaciones, y yo dijera que una importante también es el hecho de gestionar, de estar pendiente en la medida de las posibilidades, porque finalmente lo hemos dicho también aquí, ya no eres diputado nomás del quinto distrito, que es mi caso. Ya eres de todo el estado. De todo el estado, sí señor, y más ahora que me distinguieron mis 32 compañeros diputados para que sea su servidor el que encabece, presida el Congreso estos últimos 3 meses, y que tendrán que ver con que seremos quienes le demos el cerrojazo final a la 63ª y le demos la bienvenida a los diputados. ¿Cuándo toman posesión los nuevos diputados protesta? ¿Cuándo toman protesta? Ellos llevan a cabo una sesión previa el día 30 de septiembre y toman protesta el día 1 de octubre. 1 de octubre. Primero que cualquiera de los ayuntamientos. Sí, lo hacen antes que, bueno, en este caso que el último informe de los alcaldes y la toma de posesión de los nuevos alcaldes, que yo espero que ya concluida de alguna manera la emoción, la pasión de carácter partidario, y ahora lo que nos resta, ya pasamos la elección, creo que la pasamos bien, no hay mayores contratiempos, me refiero al resultado, pero también me refiero al asunto de impugnaciones y de esas cosas, ¿verdad? Entonces, salvo a los 2 partidos que andan viendo ahí cómo quedan en cuanto a materia de cuántos regidores les asignan, no hay mayor problema, y yo creo que vuelta a la página, vamos a trabajar intensamente desde donde estemos como ciudadanos a partir del 1 de octubre, porque a Juárez le siga yendo bien y mejor que como le está yendo actualmente. Hay cosas que
todavía tenemos pendientes, rezagos existentes. Es una ciudad que creció explosivamente. Juárez creció, no se desarrolló, eso hay que reconocerlo. No nos alcanzaron los recursos para llevarle a la gente todo lo que quería, y lo que necesitaba, lo que demandaba. Y bueno, así como dice el presidente Peña Nieto, que debemos de pasar del México que tenemos al México que merecemos. Bueno, pues eso hay que empeñarlo en nuestra propia ciudad. Claro. Vamos a hacer, diputado, estoy hablando con el diputado Gerardo Hernández, me acompaña en esta tarde, presidente del Congreso chihuahuense, y quien le entregará ahora sí que la estafeta a la nueva legislatura, la 64ª. Vamos a hacer una pausa, señores, son las cosas, están terminando las vacaciones. Vicky, te veo triste, No, los que les mandamos un saludo son uno de nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Un saludo a toda la comunidad universitaria que el día de hoy, por lo menos, la parte docente y administrativa ya se integran para recibir a los compañeros universitarios en una semanita más, o en 2 creo, pero lo importante es que hay cambios ahora con el plan de movilidad urbana. La gente que quiere ir a ICB o que quiere ir a Rectoría, hay que tomar medidas alternas, calles alternas, porque el crucero de Insurgente, de Plutarco Les Calles, Hermanos Escobar, no está transitable, no es posible llegar por el plan de movilidad urbana. Y también pues decirle a la gente que esté escuchándonos a través de calibre800.com, pues que tome las precauciones del caso. Si usted nos está escuchando en Guadalajara, en Monterrey, en México, aquí en Chihuahua capital, en cualquiera de los 67 municipios en donde nos está escuchando, y vaya usted ya a regresar a su ciudad, a Juárez, pues hágalo con mucho cuidado, con mucha precaución. Y las condiciones, diputado, de la carretera Juárez-Chihuahua están aceptables ahorita, ¿verdad? Están aceptables. Se actuó un rápido, porque la verdad es que el cuerpo, sobre todo entre el kilómetro 100 y el 125, antes del 125, mucho antes, 10 kilómetros aproximadamente, sí se dañó la parte del lado derecho, pero el otro carril quedó en buenas condiciones. Rápidamente actuaron las brigadas. Todavía el viernes que transité yo en la noche, estaban todavía haciendo el último parte del bacheo. Y mira, esto es muy importante, Nacho, porque precisamente lo que aprobamos en el último periodo extraordinario fue la nueva bursatilización en un nuevo fideicomiso, los bonos carreteros, que tiene que ver con los bonos carreteros. Y aquí a la gente nos queda un poco claro a todos, pero yo creo que nos debe quedar bien claro. Mira, las carreteras de Chihuahua, Nacho, es impresionante. Si tú vas ahorita, ayer sacaba una nota, un medio impreso, el viernes otro, ves la cantidad de paisanos que tiene registrado precisamente el Instituto Nacional de Migración, que tiene registradas la aduana, que tienen registrados todos los que tienen que ver la propia Dirección de Turismo del gobierno municipal y del estado. Y ves tú la cantidad de personas que transitan por nuestras carreteras. Y después de un estudio, alguien por ahí hace 2 meses se pudo haber percatado que en las casetas entre Juárez y Jiménez había encuestadores que nos quitaban 1 minuto máximo y nos realizaban encuestas en las casetas. Poca gente se dio cuenta que esta era una empresa contratada por gobierno del estado, que lo que realmente estaba haciendo es el origen, destino y uso de nuestras carreteras. Resulta ser que después de este estudio se llega a la conclusión precisa de que el 70% de quienes utilizan las carreteras de paga en el estado de Chihuahua no viven en Chihuahua. El 70% no viven. Los que utilizamos la carretera y vivimos en el estado somos un 30%. Por lo tanto, esos recursos que se quedan son recursos frescos que provienen de fuera, o de un país como puede ser Estados Unidos o Canadá, o un estado vecino. Entonces esto es muy importante, porque por ahí decía alguien, es que es deuda la bursatilización, que no es otra cosa más que traer recursos frescos del futuro al presente, claro, con una ganancia obvia de quien invierte en estas acciones, pero que definitivamente anda por el orden del 8% esa ganancia. Pero déjame decirte, Nacho, que ese recurso no es deuda porque no la pagas con un impuesto.
La pagas la pagan las personas que utilizan la carretera, que en un 70% no son del estado de Chihuahua. No le va a impactar directamente. Claro, mientras que la obra que se va a hacer con esa bursatilización, ¿sí? Sí, se invierten los números. Beneficiará a un 90% de los que somos oriundos del estado y quizás a un 10-5% que no son oriundos. Entonces, esa es la gran importancia de bursatilizar. Por eso es que nuestras carreteras, a la hora que bursatilizas y metes a la bolsa mexicana, tienen tanto demanda. Ahorita, por ejemplo, ya se están frotando las manos los que quieren entrarle a esa bursatilización en la bolsa. ¿Por qué? Porque tenemos buena calificación. Y además ese recurso, Nacho, en la medida que lo utilicemos para que nuestras carreteras, por ejemplo, cada vez tengan mejores recubrimientos y lleguemos muy pronto a tener que toda nuestra columna vertebral, desde Juárez hasta Escalón, tenga acotamientos. Porque el acotamiento es y hace sentir a la gente que utiliza las carreteras una seguridad tremenda, Necios. No se diga quienes vienen del extranjero. Diputado, hablando de carreteras, un reportaje que ha estado sacando el New York Times y que ha estado siendo reproducido por varios medios de comunicación, tiene que ver precisamente con ese ambicioso proyecto del puente colgante, ¿no? Y la comunicación de esta carretera de Chihuahua con Mazatlán y el acortamiento de la vía y por ende pues el paso de mercancía procedente de Asia que va con rumbo a los Estados Unidos también viene a beneficiar lo de los bonos carreteros y viene a ayudarnos porque va a tener mucho más tráfico la carretera de vehículos que no son de este estado, que no provienen, vamos a servir de tránsito, pues. Claro, y mira, también estamos ahí empeñados, un grupo de diputados, en utilizar, más bien gestionar recursos para otra carretera que, si bien es cierto, esta va a conectar con Sinaloa. vía Durango o Parral, y Chihuahua, Ojinaga o el propio Paso, Santa Teresa. También tenemos la Willy Huachinera, que sería una columna acá por la vertiente de Sonora, y que también nos va a servir para seguir siendo pues también un estado. Si ahorita tenemos un 70% que utilizan las carreteras y que no son oriundos, podemos tener un recurso extra, porque déjame decirte que aparte tú requieres una noche de hospedaje. Aparte, ¿verdad? Va a haber derrama económica. Estacionas tu vehículo en el caso de los de carga y también te cobran por el hospedaje, la alimentación, el lavado de la ropa, cosas por el estilo. Y luego también tenemos que hacer que Juárez sea también un destino turístico, Nacho. Por eso yo he perseverado tanto en los asuntos históricos del centro de Ciudad Juárez. Juárez tiene una beta turística impresionante que no hemos logrado explotar, Nacho, y que tenemos que inyectarle, primero que nada, el orgullo de pertenencia a nuestros juarenses, para que a partir de ahí salgamos, primero reconocernos nosotros mismos como un punto histórico contemporáneo de la época de la revolución, de la época de la intervención norteamericana a México. Tenemos la época de la propia posterior a la conquista del poblamiento de Norteamérica. La reforma inclusive, ¿no? La reforma, entonces ese punto tan importante del Camino Real de Tierra Adentro que fuimos. Entonces yo creo que tenemos primero que reconocernos a nosotros mismos como un punto importante, para de ahí, convencidos nosotros, proyectar nuestra ciudad hacia el estado, hacia los estados vecinos, hacia todo México. Juárez de verdad tenía perdido entre sus anales, y lo hemos dicho varias cosas, tenía perdido el asunto mismo de que aquí fue donde se venció al gobierno federal de Porfirio Díaz, cómo fuimos refugio de la libertad y custodia de la República con Benito Juárez, cómo fuimos antes que la batalla de Sacramento, y no por compararlas, ninguna batalla es buena, pero cómo salieron nuestros juarenses de aquel tiempo en defensa del propio país, a querer retener aquí a 30 kilómetros al norte al coronel Alexander William Doniphan, y bueno, tantas cosas que tiene Juárez, que las tiene en el olvido. Yo voy a seguir perseverando, Nacho,
Lo de diputado se me quita el día 30 de septiembre, pero donde yo esté, los ciudadanos, los juarenses, y por qué no decirlo, el amor que siento por esta tierra va a seguir siempre, hombre, y donde esté yo voy a seguir perseverando porque rescatemos y nunca más volvamos a enterrar la historia hermosa de Juárez y que no nos vayamos porque estamos pagando los costos de haber tenido una visión, lo digo con respeto, puramente rentista. Pues yo sí quisiera, de veras, amigos del auditorio que me están escuchando en estos momentos a través de Calibre 800 y en el 800 de su AM, yo sí puedo darle testimonio fiel a usted del trabajo tan dedicado, tan esmerado que ha estado haciendo durante casi 3 años el diputado Gerardo Hernández, quienes lo conocemos desde hace más de 3 años, lo hemos invitado en nuestros diferentes programas en donde hemos estado, y sí, yo soy testigo de esa dedicación y de esa preocupación de Gerardo Hernández por cuidar nuestra historia, nuestro acervo cultural, nuestro acervo arquitectónico, y yo de veras, yo sí invito a Laura, bueno, no tan solo a Laura, sino a todos, incluyendo al licenciado Enrique Serrano, a tratar de no dejar de lado, no dejar colgadas estas iniciativas, este trabajo legislativo que está haciendo Gerardo Hernández. Sí, de veras, yo sí le pediría a Laura Domínguez, digo, por aquello de que ella va a ser la relevo del distrito 05 de Gerardo, darle continuidad a estos trabajos, porque la verdad quienes queremos la historia de Juárez, quienes creemos en los aspectos históricos, sí estamos muy orgullosos, satisfechos del trabajo que hizo Gerardo. Sabemos que todavía falta mucho por hacer de Gerardo, pero por lo menos el trabajo que él hizo, si usted supiera las veces que intervino en tribuna, la cantidad de iniciativas de ley que subió, planteamientos, puntos de acuerdo, de veras, Gerardo, no porque estés aquí, lo hemos dicho en tu ausencia, eres de los legisladores que más trabajo desarrolló, y no tan solo lo dice este servidor, tus propios compañeros así lo ratifican. Sí, de hecho, te digo que no es ninguna cuestión de carácter gracioso, simplemente atendimos el tiempo, el espacio, las circunstancias que nos presentaba el Chihuahua del 2010 y pues hay que irnos porque esta sacudida que nos dio la inseguridad en esos años recientes que ya pasaron, afortunadamente, la sacudida que nos dio la propia crisis económica internacional nos debe servir para que nos haya sacudido la conciencia, Nacho. Yo siempre lo dije, lo reiteré en la última intervención, de que ya no hay que irnos nada más por aspectos puramente, sí, la renta es importante, la gente tiene derecho a hacer negocio, tiene derecho a multiplicar sus capitales, pero también los juarenses tenemos derecho a tener una ciudad con orgullo de pertenencia, con orgullo de origen, que nuestras futuras generaciones, que cuando menos esta generación nos corresponda entregar lo que nosotros no pudimos disfrutar, que fue el hecho de saber cuántas y tan variadas circunstancias se construyeron aquí en nuestra propia ciudad, el hecho de somos parte de alguna manera pequeña, pero de la propia revolución cubana. Sí, aquí se gestaron cosas importantes de los cubanos, impulsados lo que es la historia, primero por Estados Unidos de América y después se lo reprocharon con el embargo, pero aquí llegaron los primeros cubanos, y cuando hablo de los primeros que de la revolución hablo de Che Guevara, de Camilo Cienfuegos y del propio Fidel Castro. Hay demasiada historia impresa que impregna también las calles de Ciudad Juárez. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que está con nosotros el diputado presidente del Congreso, Gerardo Hernández, diputado, representa cabina Vicky Portillo. Vicky, muy buenas tardes, gracias por todo tu apoyo, gracias a mi amigo Jesús que nos está apoyando en la producción. Antes de continuar con el diputado, yo quiero tener con usted algunos temas, ponerle en su consideración. Pues una semana terrible la que pasamos la semana pasada, este accidente allá en Santiago de Compostela, esta negligencia, yo creo, de este conductor de apellido Garzón y sus fanfarroneos en Facebook de la velocidad que llegó a alcanzar hace algunos años. También comentarle a usted que fue todo un éxito la visita de su santidad a Brasil. Ya el Papa ha dejado tierras brasileñas, sin embargo dejó un sentimiento muy a flor de piel, y la feligresía muy satisfecha, muy contenta de la visita
de su santidad, que hace comentarios fuertes, habla de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Banco Vaticano, eso es algo delicado y muy preocupante. Habla también de la relación de la Iglesia Católica con la comunidad homosexual y se hace una pregunta interesante, dice, ¿quién es él para juzgar a unos homosexuales, a los homosexuales? Interesante. También les manda un mensaje directo a los sacerdotes, a su comunidad religiosa, pidiéndoles que salgan a la calle y que vendan sus autos lujosos. Y esto lo dice un hombre que viaja en el metro de Argentina, un hombre que se ha despojado de ese oropel que cubría de manera a veces hasta vergonzante a las autoridades vaticanas por tanto lujo, habiendo tanta pobreza. Ese abrazo que se funde con un niño de Río de Janeiro, un chamaquito de 10 años, fue una de las cosas más que llamaron más la atención, y habla de ese carisma que despierta su santidad y de ese amor que le dispensaron los niños de Brasil. Y bueno, señores, volviendo a nuestro territorio nacional, a este México real, fuerte las declaraciones de los diferentes funcionarios del gobierno federal respecto a la muerte de este vicealmirante Carlos Salazar allá en el estado de Michoacán, que de nuevo vuelve a poner de manifiesto que la situación en Michoacán, después de más de 7 años, sigue exactamente igual. ¿Se acuerda usted en diciembre del 2006 que lanza su gobierno, el señor Felipe Calderón, con esta embestida al narcotráfico en Michoacán? Pues algo parecido está haciendo el señor Peña Nieto en los primeros 8 meses de su mandato. De nuevo, iniciar con Michoacán. Y aquí, señores, en Ciudad Juárez, pues una lamentable noticia: los ahogamientos, los decesos de varios jóvenes con motivo de las lluvias. Terrible el panorama. Se hacían falta la lluvia en nuestro estado, estaban las presas casi vacías, pero ahora pues también, diputado, hay luto en muchos hogares. Por parte del Congreso del Estado, ¿estamos haciendo algún pronunciamiento? ¿Qué se está haciendo por parte del Congreso del Estado? Bueno, apoyamos la semana pasada, sin necesidad de subir a tribuna, porque sesionamos el viernes y afortunadamente amanecimos el viernes con que 11 municipios del estado ya estaban siendo apoyados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Si es necesario, lo habremos de activar. Estamos esperando nomás la evaluación que se haga por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil en el caso de Cuauhtémoc, que sucedió muy recientemente, y en el caso de Ojinaga. En el caso de Juárez, afortunadamente, el pronóstico del tiempo es de que esta semana sí habrá nublados, pero no tendremos lluvia como la que tuvimos el jueves, pero en su momento estamos muy atentos para inmediatamente pedirle al gobierno federal que active el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres Naturales, y también, así lo decía al principio del programa, pues los diputados dentro de nuestro periodo permanente estamos atentos de cada uno de nuestros distritos. Ahí sí tratamos de atender cada uno de los distritos, entendiendo que esos 22 distritos más los plurinominales, estamos atentos de todo el estado. Y esa expresión tuya antes del corte anterior, Nacho, es inmerecida, muy generosa, pero totalmente inmerecida. Y déjame decirte, no va a faltar quien diga que yo le pedí a Nacho que lo hiciera, pero déjenme decirles una cosa: si algo caracteriza a Nacho, a mí es una amistad sincera, más allá de los micrófonos, y yo no necesito pedirle nada a él ni nada afuera, pero muy generosas, pero inmerecidas. Ahí sí discrepo, diputado, porque quienes te conocemos, la verdad, sabemos de tu capacidad. Y yo en lo particular, es que, ¿sabes qué, diputado? Los que somos amantes de la historia, fíjate que últimamente he estado bien picado. Los domingos me meto al YouTube a ver la historia de cómo se hicieron los grandes museos, las aportaciones generosas de gente millonaria de Nueva York, cómo crearon el Museo Nacional de Historia Natural y todo eso. Y gente visionaria como tú, gente machetera que estuvo dándole, porque pues una cosa son los grandes capitales, sí, pero tuvo que haber un líder, tuvo que haber una idea, una semilla, y mucha gente ha estado haciendo eso, y la verdad, yo sí siento que hace falta alguien con tu capacidad, o alguien con esas características, porque no me va a dejar mentir la gente que de los diputados que tenemos actualmente, Gerardo Hernández es uno de nuestros legisladores que más conocimiento tiene de la historia, pero no de manera gratuita.
No, Gerardo, tú te metes a buscar, a investigar y eso es lo que necesitamos en nuestros legisladores, que no nada más estén ahí en la curul. Sabemos que hay mucho trabajo, pero también el trabajo de campo. Tú has logrado hacer algunas paralizaciones de obra porque prendiste los focos rojos de que era obra, que eran construcciones históricas, antiguas, y la verdad agradecemos, yo lo digo sinceramente, hay que valorar y sobre todo hay que aprovechar ese conocimiento que ya traes, Gerardo, de veras. Sí, y es un equipo. Sí, yo sé, te rodeas de un equipo muy profesional. Como lo dicen, mencionar es omitir, pero en Chihuahua tengo excelentes colaboradores, por mencionar nada más dos: a la licenciada Mariñela Arena, al licenciado Alzaga, aquí en Juárez al licenciado Israel Martínez, y los menciono solamente a ellos, pero por ejemplo yo comí el sábado con mis colaboradores de Juárez y la verdad que es yo les digo, siéntanse parte de lo bien que nos va. Si nos va mal, bueno, pues no sé, déjenmelo a mí eso, pero la verdad es de que es un equipo, Nacho, es un equipo que me ha ayudado mucho. Diputado, una duda, no sé, me asaltó y no traigo dinero, pero me asaltó una duda en este momento. Tenemos un instituto, ahora sí ¿cómo se podría decir? De preservación de la historia de Juárez. ¿Qué es la instancia que tenemos que pudiera regular o crear un código municipal? ¿O qué hay, diputado? Bueno, tenemos a nivel municipal la Dirección de Educación y Cultura, a nivel municipal, sí. Y tienen una área que se dedica precisamente al museo, al monumentos, sí. Y luego también tienen ellos bajo su custodia el Museo del Chamizal. Y el archivo histórico. Tienen también un archivo. Recordemos que una de las grandes satisfacciones es precisamente que presenté una iniciativa para crear la Ley de Archivos del Estado de Chihuahua, que va a entrar en vigencia y hay que ponernos ahora sí que muy, muy, muy abusados, como lo se dice, porque el 1 de enero ya estaremos tratando los archivos vigentes y los históricos de una manera muy distinta a como los estamos tratando. Diputado, porque eso es papel que con el tiempo se apolilla, tiene que tener una temperatura adecuada, encerrados, manejarse hasta con guantes y no sé qué tanto. Va a haber una profesionalización, porque mira, tú no puedes ser transparente si no tienes orden en tus archivos. Si te preguntan algo, tienes que tener los archivos, tanto los vigentes, los de trámite, como los archivos históricos, tienen que llevar una técnica adecuada y a veces hasta científica para poder preservarlos del paso del tiempo. Me refiero a los históricos. Entonces, por primera vez tenemos una ley que va a llevar al cabo el cuidado de estos archivos de trámite vigentes y de los archivos históricos a partir del 1 de enero del 2014. Y luego, pues, tenemos otra instancia a nivel estatal, que es el Instituto Chihuahuense de la Cultura, el ICHICUL. Sí, que afortunadamente ya adquirieron la finca esta famosa de lo que era el bar La Cabaña. Está en proceso de rescatar, que era donde vivía don Pepe Acosta, la persona que llevaba las cartas en el siglo XIX a Franklin, al Paso, que iban rumbo a Estados Unidos. Y bueno, hay estas instancias. Pero tienes tu razón, yo creo que debemos de crear cuando menos una área dentro de lo que ya existe, pero que sí se dedique a preservar la historia de Juárez en todas sus manifestaciones. Y lo que está por venir, ¿verdad? En todas sus manifestaciones. Ya sea música, monumentos, la comida, hacerle reconocimiento a la botana de aquí, que al burrito. Que hay quien dice y afirma que el burrito a nivel nacional nace en Ciudad Juárez. Yo he leído que... Patrimonio de los juarenses. Claro, ¿no? Es patrimonio de los juarenses. Es originalmente de una persona de ascendencia mexicana radicada en El Paso. Yo voy a defender los burritos con sangre. Pero fíjate que cuenta esa historia. Me remitiste a los 80s. Fíjate que dicen que es una idea original en función del concepto de comida rápida. Ya. Pero comida rápida con gusto, o no de carne, de hamburguesa, ponerle a una tortilla un guisado con todo lo elaborado que lleva un guisado. Dicen que la idea fue de una pequeña, pero que finalmente no pegó en aquel tiempo. Ahorita ya pega mucho, ahí por la calle Mesa, y hay burrerías y todo.
pero en aquel tiempo no pegó allá, pero sí pegó en Juárez. Y lo nacionalismo, bueno, es de Juárez. Lo mismo que otras cosas, ¿no? Como el cóctel Margarita y otras cosas más. Sí, diputado, sí sería bueno crear un instituto que se dedique a crear precisamente la esencia de los juarenses. Me llevo tu idea de tarea, Nacho. Que es comida, la cultura, los documentos, porque don Felipe Talavera, no me dejarás mentir, diputado, tiene un acervo y luego se sabe y mire, tenemos el acta de divorcio de no sé quién y caray, y también nuestros monumentos, pero sobre todo algo a lo cual Gerardo Hernández se ha dedicado durante estos 3 años al acervo arquitectónico de Ciudad Juárez. Cada gobierno de los distintos partidos llega y le da en la torre a un poquito de la historia cada trienio. Sí, yo creo que tenemos que preservarlo. Mira, en esta sacudida de la que yo hablaba, Nacho, yo creo que tenemos que tener la visión para diversificar la economía de la ciudad. Ya no solamente, claro, hemos sido muy exitosos en ciertas áreas, pero tenemos que diversificarla. Yo siempre recurro a esa comparación entre los 60s y la actualidad. ¿Cómo es posible que teníamos más industria nacional en los 60s? Que en la actualidad teníamos cervecería, teníamos destilerías, teníamos despepitadores, teníamos fábricas de vidrio soplado, teníamos aceiteras, y teníamos harineras de otra dimensión a las que todavía perviven. Entonces yo creo que es interesante, yo creo que la economía se tiene que diversificar, tenemos que rescatar la historia. Imagínate una ruta histórica como lo tiene la capital del estado, como lo tienen todas las capitales de las entidades federativas, una ruta histórica en el centro de Juárez, que es lo que yo he dicho, que te puedas subir al camión o bajo otro concepto, como tú quieras, cuidando pues nuestras temperaturas extremas y recorrer todos los puntos ojalá y lo veamos, diputado, ¿no? y revivir áreas precisamente como esta área de aquí, del Barreal. Hay unas casas ahorita desocupadas que por dentro se pudieran hacer restaurantes, galerías de arte, se me ocurre, no sé, la zona Rosa, Polanco, Coyoacán, esas calles. Hoy Nacho, pues el Barrial, lo que es la Exhipódromo, está desperdiciado. Es donde era la entrada de Juárez, la antigua entrada, esa famosa avenida Reforma se hablara, que primero se llamó, pues era el Camino Real, luego se llama Camino Nacional, porque por ahí pasa, todavía persiste, y le agradezco, sin conocerlos, a los juarenses que viven en la calle Anáhuac y Reforma, una tienda de abarrotes donde de una finca, muy antigua, que todavía ellos ahí han ayudado a que se conserve una placa de cuando cumplimos 300 años en 1959, y que ahí dice por qué de Camino Real pasó a llamarse Camino Nacional, porque por ahí entró Benito Juárez. Híjole, diputado. Ahí estaban la entrada, ¿no? Donde vivían los Velarde, donde vivían... Toda la historia. 4:48, vamos a hacer una pausa, nuestra última pausa, para regresar con el cierre con el diputado. Ojalá y nos estuviera escuchando Vicente Fox para que entienda todo lo importante de Benito Juárez y lo que se le reconoce aquí en esta frontera, para que no ande hablando nomás por hablar el señor expresidente. Qué desafortunado compararse con un hombre que estuvo a la altura de un presidente Abraham Lincoln, cualquier presidente, de un Simón Bolívar, un libertador. Pero bueno, señores, 4:49, hacemos una pausa, señores, y regresamos. Y en unos instantes más, no se pierda usted al maestro, a nuestro buen amigo Carlos Manuel Tarango, que nos estará informando de todo lo acontecido en este lunes y en el fin de semana, porque también hay mucha noticia, hay cosas interesantes. Pero diputado, pues nosotros queremos seguirte invitando porque estamos ya en la recta final de esta 63ª legislatura, la 63, y ha habido muchos avances y hay mucho que comentar en sí de toda la legislatura, pero también en lo particular de todo el trabajo legislativo que hizo Gerardo Hernández. Algo, Gerardo, de lo más representativo, de lo más significativo de tu gestión de estos 3 años, con lo que te hayas quedado tú más satisfecho de tu trabajo. No, yo creo que insuficiencia siempre va a haber, Nacho, y tratar de autocomplacerte o decir que se hicieron las cosas bien así nomás por decirlo, yo creo que no sería correcto.
creo que se quedan, a pesar de que la agenda legislativa la vamos a dejar, calculamos nosotros que en un 95% satisfecha, es decir, de lo que nos propusimos aquel 1 de octubre del 2010, a lo que vamos a dejar primero Dios el día 30 de septiembre del 2013. Creo que debemos de andar de esa inicio a lo que llegamos a cumplir. Habremos de estar llegando a un 95%. Fíjate, simplemente en esta permanente ya tuvimos un periodo extraordinario, que fue el de la bursatilización, que fue algunas otras cosas que aprobamos, 24 en total, y que en esto que nos queda de 2 meses y fracción, todavía habremos de tener algunos 3 o 4 periodos extraordinarios con asuntos tan relevantes como cuentas públicas. Tenemos pendientes como 160 cuentas públicas con un giro muy importante que van a dar las cuentas, donde ahora ya va a haber más publicidad, va a haber más transparencia. Eso si quieres lo atendemos en el siguiente, siguiente programa. Y también comentarte que tenemos varias sesiones solemnes a propósito de la historia. Tenemos la develación de la placa que recuerda la batalla de Temascalitos, porque yo siempre dije, bueno, reconocemos la batalla de Sacramento a la entrada de la ciudad, pero también tenemos que reconocer la de Temascalitos. Por ahí alguien me decía, pues que las dudas, pues sí, perdimos también la de Chapultepec y finalmente tuvimos que aceptar algunas condiciones para que se saliera el ejército norteamericano de México, pero finalmente fue un puñado de hombres que un 25 de diciembre de 1846 salieron en plena Navidad, salieron a tratar de detener aquí en Bajo, Nuevo México, el avance del coronel Donovan. Entonces yo creo se va a develar esa placa. Tenemos todavía algunos chihuahuenses beneméritos del Estado que se habrán de inscribir con letras de oro. La última, Nacho, fue este viernes pasado, presenté una iniciativa firmada por el señor gobernador en primera instancia y por tu servidor, donde estamos solicitándole al propio Congreso inscribir en el muro de honor lo que ya hizo las legislaturas de Colima, de Aguascalientes, de Estado de México, la de senadores de la República y algunos otros estados, donde reconocen como institución los primeros 100 años del ejército actual. De aquel ejército que Venustiano Carranza, siendo gobernador de Coahuila de Zaragoza, en total discrepancia con lo que Victoriano Huerta acababa de hacer con el presidente y el vicepresidente, decreta la creación de ese ejército constitucionalista, que es el preámbulo a la creación del ejército moderno, donde, con excepción de la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, solamente una vez en 100 años hemos participado en eventos de nivel internacional, pero sí queremos que en los muros de honor quede el reconocimiento del ejército mexicano como institución, porque en esos 100 años han pasado 4 o 5 generaciones de militares que de alguna manera han sido parte del desarrollo nacional. Diputado, pues mira, yo respeto mucho al licenciado Filiberto Terrazas, pero se me hace que está mal adjudicado el título de cronista de la ciudad para alguien que no sabe nada de la ciudad y menos lo sabe explicar. De veras, mis respetos, yo creo que te estamos desaprovechando como historiador, diputado. No, aficionado. Pero con mucho conocimiento, pero sobre todo con mucho cariño. Se ve que te encanta la historia, y eso es lo que necesitamos. Ojalá hubiera más legisladores tan interesados y enamorados de la historia de Juárez y del estado de Chihuahua. De veras, diputado, te lo digo sinceramente. Y muy agradecido con mi ciudad y con mi estado. Oye, rápidamente, repíteme la fecha de Temascalitos, 25 de diciembre del 45. Del 45, sí, tiene razón. De 1845. Sí, cometí sí. Sí, está bien, está bien, 25 de diciembre de 1845. Y la 28 de febrero fue la de Sacramento. La de Sacramento. Muy bien. Diputado, pues agradeciéndote como siempre tu disposición para aceptar nuestras invitaciones, y te invito que a las 5 de la tarde estés con nosotros, con toda la gente, escuchando a Carlos Manuel Tarango, que ya se encuentra aquí con nosotros, el maestro, y a las 5:30 no te pierdas El Palomero, es un trabajo creativo. Muy creativo. Muy creativo. Se va a la yugular, no anda con pelos en la lengua. Señores,
Gracias, diputado. No, gracias, y esperemos vernos, pues lo más probable es que sea los lunes o un viernes, sí, porque es cuando... Sales a Chihuahua, ¿no? Sí, mañana muy temprano y regresamos hasta el viernes, yo creo, en la noche. Salúdanos al gobernador. Gracias de tu parte, y espero que cuando se devele la placa de Temascalitos estés presente. Claro que sí. Y el maestro también te ha invitado. Claro que sí. Señores, muchas gracias, un gusto haber iniciado semana, un gustazo haber estado compartiendo micrófonos con el diputado Gerardo Hernández, presidente del Congreso en estos momentos, y nuestro representante en el Distrito 05, Laurita.